que hacía fiebre, calmaba la fiebre, y después de que calmaba la fiebre pasaba ese día, y él decía día 1. Había otro día que el paciente no tenía nada, no tenía fiebre, no tenía nada, y había un tercer día donde aparecía nuevamente la fiebre. Entonces él le dijo la fiebre terciana, porque aparecía el tercer día. Es así que esta forma de conocer la malaria llega a nuestros días, ¿no? Pero la que nosotros vemos el día cotidiano, el que van a ver ustedes cuando vayan al Perú, es la forma de primoinfección, en donde no hay esa forma intermitente. La sola forma está todo el día con fiebre, todo el día con sudoración, todo el día. Más bien en el día ustedes van a ver que hay fluctuaciones. A veces el paciente está a 38 grados, después 39, 38, después más tardecito hace 41, 38. Pero no baja de ahí. Todo el día está con fiebre, ¿no? Y está con fiebre todo el día y todos los días. Es decir, yo puedo tener un paciente que tiene 7, 14 días de fiebre. Entonces, esa forma clínica que es intermitente existe, pero yo no la voy a ver porque yo tengo pacientes con primoinfección. ¿Y por qué tengo pacientes con primoinfección? Porque somos una zona de baja endemicidad, ¿no? Por ejemplo, los países africanos, hay algunos países africanos, en donde ustedes van a ese país y una persona que no tiene fiebre le hacen gota gruesa y encuentran positivo, ¿no? Y van a encontrar positivo en 90% de esa población. Pero son inmunes, ¿no? ¿Ah? Son inmunes. ¿Inmunes? No, inmunes. Tienen inmunidad, pues tienen inmunidad, no tienen fiebre, pero cuando ustedes le hacen la gota gruesa sale positivo, ¿correcto? No tienen fiebre, ¿eh? Estamos hablando de personas que no tienen fiebre. Acá, si hacen ese mismo ensayo, cuando hay transmisión, ustedes van a ver que el porcentaje de personas que tienen gota gruesa positiva sin fiebre puede llegar al 15%, 20%. ¿No? Pero cuando no hay transmisión, es decir, cuando no hay evidencia, ¿no?, de que está circulando malaria por ahí, hacen ustedes el mismo ensayo y encuentran solamente 1%, 2%, 3% más de la población que tiene gota gruesa positiva, sin fiebre, a diferencia de África, que tiene hasta el 90%. Entonces, nosotros somos una zona de baja endemicidad. Por eso decimos eso. Sin embargo, las personas que son, digamos, no inmunes y que van a zonas de transmisión, fácilmente hacen la enfermedad. Por eso hay tratamientos que llaman tratamientos profilácticos, ¿no? Quimioprofilácticos, para evitar la aparición de síntomas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ahora vamos a ver. Aparte de lo que hemos conversado, ya hemos hablado de los mosquitos, que es el género Anopheles, en el caso de los humanos, que transmiten la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, la acceso febril intermitente, hemos dicho que en nuestro caso vamos a ver fundamentalmente primoinfección, por lo tanto no vamos a ver intermitencia. Lo que sí vamos a ver es esplenomegalia y anemia. ¿Por qué razón? Bueno, empecemos por lo último, porque el órgano blanco del plasmodio es el linfocito. La célula blanca es el linfocito. ¿Correcto? Entonces, ustedes van a ver que los pacientes que hacen malaria, conforme el transcurso del tiempo, se van alinizando, porque justamente el linfocito es afectado, ¿no? Ahora, la esplenomegalia, ¿cómo se explica? Porque el vaso captura la célula parasitada, el linfocito parasitado, y lo engulle para eliminarlo, ¿correcto? Entonces, no solamente es el parásito en sí el que disminuye los eritrocitos, sino también el vaso que está constantemente destruyendo los eritrocitos que están invadidos, ¿correcto? Por esa razón tenemos fiebre con accesos intermitentes, esplenomegalia y anemia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes el ciclo biológico? Dos elementos que juegan un papel ahí, ¿no es cierto? El anófeles, que es el vector, que es el huésped definitivo, que ahí sucede la reproducción sexual, y el hombre, ¿no?, cuya principal contacto con ellos es la sangre, ¿no? Pero el hombre no solamente tiene la sangre como parte de su ciclo, sino también juega un papel importantísimo el hígado. El hígado, así como todos los coccidios, ¿qué recuerdan ustedes los coccidios? Siempre había un órgano que era el más importante, ¿no? ¿Cuál era
¿Cuáles son los cocidios que hemos visto? La próxima semana de examen, ¿no? Vamos a hablar de los coccidios, ¿no? ¿Ya? Los coccidios, ¿por qué eran coccidios, recuerdan? Porque se reproducían de manera sexual, ¿no? Los usuarios se reproducen sexualmente. Igual este es un coccidio, ¿correcto? Y este tiene el hígado, aparte del eritrocito del hígado como blanco. Pero solamente es al inicio, es decir, el mosquito anófeles pica y el esporozoito va inmediatamente a todos los órganos realmente, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 100 esporozoitos que son inyectados por una picadura de mosquitos, ¿no? El esporozoito va a llegar a donde lo lleve la sangre, ¿no? Si llega al cerebro, pero ¿qué pasa ahí? Se muere porque no tiene cómo sobrevivir. Si llega al riñón, igual. De los 100, ¿cuántos llegarán al hígado? 1, 2, ¿no? Esos 2 que llegan, como encuentran el hepatocito, que es el receptor más importante, lo penetra y allí se reproduce. Ahí se reproduce y van a elaborarse en el transcurso de los días un esquizonte. Entonces, la reproducción que va a sucederse en el hígado es una esquizogonia, porque van a reproducir esquizonte, ¿no? Es una esquizogonia que también vamos a ver la esquizogonia en la sangre, por lo tanto hay que diferenciarla, ¿no? Vamos a ver una esquizogonia que es tisular y después vamos a ver una esquizogonia que es eritrocitaria, ¿no? Entonces hay que diferenciar la esquizogonia tisular y la eritrocitaria. Pero, ¿por qué razón nos interesa la esquizogonia tisular? Primero, porque allí se van a elaborar, después de esa esquizogonia, miles y miles de merozoitos, que son las células responsables de la invasión de los glóbulos rojos. Pero además, y solo en el caso del Plasmodium vivax, solo vivax, se produce una célula que, en vez de ser la esquizogonia, llega y se duerme. Se duerme, es decir, permanece latente durante un tiempo largo. Esa célula se llama hipnozoito. Los hipnozoitos solamente los vamos a encontrar en Plasmodium vivax. ¿Y de qué sirve el hipnozoito? Sirve de mantenimiento. Acá está la que tiene, ¿no? Sirve de mantenimiento de la enfermedad de manera latente, ¿no? Y a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, a veces hasta 1 año, por alguna circunstancia, la persona tiene una baja en su inmunidad, o una gripe, o un herpes, de repente un método de medicina americana, pero el próximo jueves va a tener examen, estrés, disminuye la inmunidad y ¡pah! Sale de la... El hipnozoito produce toda la esquizogonia que debía producir y sale a la sangre y hace toda la reproducción de lo que es la malaria, ¿no? Esta forma de salida del hipnozoito se llama recidiva, ¿ya? La recidiva la vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero para que tengan ahí guardadita la palabra recidiva que vamos a conversar, ¿ya? Los merozoitos que salen del hígado invaden un eritrocito y ese merozoito se transforma en trofozoito, ¿no? Ese trofozoito desarrolla en trofozoito joven, maduro, ¿no? Pero solo en el caso de Falciparum, ese trofozoito comienza a elaborar una serie de proteínas que se adosan en el eritrocito, ¿no? Una serie de proteínas que van adosándose en el eritrocito y que en inglés ustedes lo van a encontrar en literatura como NOBS, ¿no? O sea, KNOBS, ¿no? NOBS, ¿no? Pero que algunos lo han traducido al español y acá en español le dicen protuberancias, ¿no? O sea, una serie de protuberancias que van apareciendo en el eritrocito conforme transcurren las horas de invasión del trofozoito. Estas protuberancias, como digo, tienen una serie de proteínas cuya función es fundamentalmente servir de adherente
el eritrocito a las arteriolas más pequeñas que tenemos en el organismo. Es decir, la sangre lleva hacia las arteriolas, hasta las vénulas más pequeñas, y allí, en esa función que en alguna literatura le llaman la pegajosidad, se llama pegajosidad, se pegan justamente en las paredes de las arteriolas y allí se quedan. Y transcurre todo el tiempo que le resta del eritrocito joven hasta que sale el megazoito. Ahí se queda. Imagínense ustedes, si llega hasta arteriola, vénula, ¿no?, del cerebro, entonces va a provocar cuadros clínicos muy importantes, ¿no? La circulación desadecuada, etc., ¿no? Entonces, justamente el plasmodio falciparum, una de sus complicaciones es la malaria cerebral, porque a través del mecanismo queda ahí arriba, ¿no? Pero no solamente el cerebro, todos los organismos, ¿no? Todos los órganos de economía son afectados de esa forma. Entonces, decimos solo el plasmodio falciparum, ¿no? El resto de plasmodio sigue más o menos la misma situación en sangre, ¿no? El trofozoito se transforma en esquizonte, ¿correcto? Y el esquizonte posteriormente se transforma en merozoito, ¿no? A diferencia de lo que sucedió acá, que era una esquizogonia, ¿recuerdan? Tisular. Ahora la esquizogonia que está sucediendo acá, que es eritrocitaria. El número de merozoitos no llega a una cantidad importante, ¿no? 12, 16 merozoitos. Acá eran miles. Acá son 12, 14, 32. Pero ahí no me queda, ¿correcto? Pero esos 12, 32 invaden a otros 12 o 32 eritrocitos. Y después estos 12, otra vez, cuando termina el ciclo, otra vez invaden otros 12 por 12, ¿no? Entonces al final hay digamos, aumento geométrico del número de parásitos en sangre. Y eso es lo que va a producir justamente la ruptura de estos eritrocitos, va a provocar la aparición de una serie de sustancias que son pirógenas. Estas sustancias, a nivel del hipotálamo, desarrollan una actividad estimulante y allí, a partir de esa estimulación, aparece un cuadro clínico clásico, ¿no?, que es la fiebre. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto demora esto? 48 horas. Cada 48 horas hay una ruptura masiva de eritrocitos que provoca la aparición de fiebre. Eso es lo que vio Hipócrates, ¿ya? Hipócrates vio un ciclo que cada 48 horas digamos, aparecían los pirógenos y después desaparecían, porque el pirógeno hace su efecto y después desaparece el efecto, ¿correcto? Pasaron otras 48 horas y otra vez apareció eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando un anófeles pica, no solamente pica una vez, pica varias veces durante el proceso digamos, de alimentación, y después vuelve a picar. No solamente un mosquito, pica otro mosquito simultáneamente durante un tiempo que va corriendo en las horas, ¿no? Y de repente vuelven a picar más tarde, ¿correcto? Entonces, los esporozoitos que van llegando al hígado llegan en diferentes momentos. Los merozoitos que salen del hígado salen en diferentes momentos, ¿no? Algunos salen más rápido, otros salen más lento, depende pues de la maduración que pueda tener a nivel del hígado. Y eso hace que los tiempos entre uno y otro ciclo se vayan juntando. Entonces al final yo voy a tener 30 ciclos simultáneos que van a diferentes tiempos. Entonces el primo que hace el tiempo de infección tiene simultáneamente, ¿no?, fiebre, sudoración, sudor, ¿no?, en el cuadro clínico, ¿no? Incluso la fiebre, como decíamos, en el tiempo que es continuo, hace picos, ¿no? 38 tiene, 39 baja, 38 nuevamente, 41 baja y así está. Durante el día, picos febriles, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay varios ciclos simultáneos, ¿no? Si yo dejara al paciente durante 15 días
con todas estas sintomatologías, a los 15 días se van a regular los ciclos y va a prevalecer uno solo. Y yo en ese momento, después de 15 días de fiebre, voy a tener las famosas intermitencias, ¿correcto? Yo voy a tener un día de fiebre, un día que no tengo fiebre, otro día que el tercero, donde aparece nuevamente la fiebre. Y eso se va a repetir, se puede repetir hasta 12 veces, ¿ah? Y después aparece la fiebre, el paciente continúa con el parásito, pero ya no tiene fiebre porque ya la inmunidad lo tiene, ¿correcto? Entonces, por esa razón decimos, ¿no? En nuestro país, como somos primo infección y hay muchas infecciones simultáneas, entonces no vamos a ver las formas intermitentes, solamente vamos a ver la, digamos, la continua, fiebre continua y que hace fluctuaciones durante el día. ¿Ya? ¿Se entendió? Fue confuso. Su cara es medio rara. ¿Ah? ¿Está bien? Sí. Había dicho que hay una esquizofonía tisular y luego las pulmonías La pregunta de su compañera es si al final de la esquizogonia el depositario sale menosódico. Sí, pues, acá está, ¿ves? El menosódico sale de acá y el menosódico sale de acá también. Menosódicos salen, ¿se acuerdan? Menos que acá, porque acá habrá miles y acá hay 12, 32, ¿no? Entonces, los menosódicos son los que inician el ciclo, ¿no? De cada, en el caso de Vivax, falciparum y ovale, es 48 horas, ¿no? Este ciclo demora 48 horas. Desde trofozoito hasta menosódito demora 48 horas. Y en el caso de malaria, solamente de malaria demora 72 horas. Es decir, en el caso de Vivax y falciparum, vamos a tener lo que Hipócrates llamaba la terciana, ¿no? Y en el caso de malaria, se va a llamar cuartana, porque es un día más, ¿no? A ver, la cuartana, ¿no? Tu compañero debe tener hipnozoíto en los ojos, porque está durmiendo. Despierta, ¿verdad? No se duerma, pues. Ay, me muero. Entonces, normalmente, así como acá apareció un hipnozoíto, igual, de alguna forma, por cuestiones genéticas, alguna célula, en vez de convertirse en trofozoito, se convierte en gametocito. ¿Ya? Se convierte en gametocito y este gametocito finalmente es, digamos, absorbido por el anófeles y se convierte en gameto. Miren, acá se llama gametocito y acá se llama gameto, es decir, como gametocito en el intestino se transforma. Del gametocito se convierte en gameto porque se transforma, ¿no? Los gametos son masculino y femenino. Incluso hay un nombre especial, la transformación del gameto masculino, que se llama exfoliación. La exfoliación sucede, sí, pues, son 4 gametos masculinos que se abren, se separan, y cada uno tiene un flagelo. Y con ese flagelo que busca el gameto femenino, que es uno solo, para fecundar. Hay 4 gametos que buscan, los gametos masculinos que buscan a un gameto femenino. Al juntarse en el anófeles, se forma un huevo. ¿Cómo se llama? El huevo O, ¿se acuerdan? ¿Cómo? En este caso se llama okineto. ¿Por qué kineto? Porque kinesis, ¿no? Kinesis, movimiento, ¿no? ¿Por qué movimiento? Porque el huevo fecundado trata de salir del intestino y rompe, con ese movimiento rompe la pared del intestino y se queda detrás de la pared. Y allí madura, ¿no? Y lo que era ookineto se transforma en un ooquiste. Y el ooquiste sigue madurando, más o menos 6 días, y posteriormente salen miles de esporozoitos. Los esporozoitos van a invadir todo el mosquito y el mosquito finalmente o se muere o sobrevive, y si sobrevive, transmite a través de las glándulas salivales otra vez los esporozoitos al mosquito. ¿Se entiende?
No. No se entiende. Miren ustedes, entonces, si yo tengo esta estructura, cuando yo doy tratamiento, ¿no? Médico, tratamiento, ¿qué cosa hago? Yo le doy tratamiento a este ciclo. Pero si le doy tratamiento a este ciclo, ¿qué pasa con este? Va a permanecer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que normalmente yo le voy a tratamiento a este y me van a dar recidivas todos los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo dar tratamiento a esto y debo dar tratamiento a esto. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el medicamento que le doy yo en el caso de Plasmodium viva? Estamos hablando de viva. Le doy cloroquina. Cloroquina para las formas eritrocitarias, ¿no? Y para las formas tisulares le doy primaquina, ¿no? Y consigo un efecto adicional, ¿no? Porque la primaquina va a actuar contra los gametocitos y va a actuar contra los sinusoides. Pero la primaquina la tengo que dar un tiempo largo, ¿no? 14 días más o menos. Si le doy doble dosis, le puedo dar 7 días, ¿no? Pero le tengo que dar un tiempo largo, primaquina. ¿Por qué? Porque me va a hacer la recidiva, ¿no? A los 4 meses, 6 meses, ¿no? Y eso es lo que puede suceder también en algunas personas que van a zonas endémicas de VIVAX y toman cloroquina, pero como quimioprofilaxis, ¿no? Entonces tienen un nivel de antiparasitario en sangre, se infectan, hacen todo este proceso, como tengan con antiparasitario en sangre, no llegan a progresar, se queda ahí nomás, pero si no solitos permanecieron, ¿no? Entonces a esa persona lo que se le recomienda es, cuando regrese a zona que no es endémica, tome primaquina los 14 días que le quedan para poder completar este proceso, ¿no? Y que no le dé recidiva, ¿no? Miren, el cuadro clínico de la malaria es clásico, ¿ya? El cuadro de recidivas, es decir, el cuadro clínico que yo voy a ver intermitente, es primero empieza con escalofríos, ¿ya? Le voy a contar, miren, cuando yo era residente de primer año, nuevecito, llegué al hospital y me llamaron porque había una paciente, o sea, yo me llevo a las 8 de la mañana al hospital, ¿no? Y me dicen, hay una paciente que ha asustado al resto, porque parecía que estaba muriéndose, ¿no? Y se estaba muriendo y hacía temblar la cama, ¿no? O sea, la cama así. Entonces, ¿por qué? Porque el escalofrío era tan fuerte que hacía temblar la cama. Yo me acordé de, no, esto no en ese momento, no, posteriormente yo me acordé de una expresión que tenía algún profesor que decía, los escalofríos son tan fuertes que hace temblar la cama, así decía, me acuerdo, ¿no? Y de verdad, hacía temblar la cama, ¿no? Yo decía, me reía, qué chistoso, ¿no? Pero de verdad, hacía temblar la cama, ¿no? Pero cuando yo voy a verla a la señora, ya estaba tranquila, no tenía nada. Y más bien contaba, sí, ahí estaba que temblaba de frío, pero ya me pasó, ¿no? Ya me pasó. Pasaron 2 días y otra vez me volvió el cuadro clínico, ¿no? Y era así, ¿no? Temblaba. O sea, ¿cómo es el cuadro clínico de malaria? La forma intermitente, ¿no? El paciente se queja de frío, tiembla. En realidad tiene fiebre, pero él se queja de frío, ¿no? Usted le ponen una frazada y sigue temblando. 2, 3, 5 frazadas, sigue temblando, ¿no? Eso más o menos le dura 1 hora. Y después de esa hora, el paciente bota la frazada, bota todo, ¿no? Tengo calor, ¿no? Tengo calor, ¿no? Ya no quiere saber nada con abrigo. Pasa más o menos 1 hora o 2 horas a veces y después comienza a sudar. Pero la sudoración es profusa, es como si estuviera en el sauna. Profusa. Moja la cama, moja su ropa. Algunos dicen, no, tengo que cambiar 3 veces la ropa de cama o la ropa de dormir, ¿no? Y ustedes al otro día, de verdad, la señora cuando llegamos a la enfermera me dice, mire doctor, cómo dejó todo mojado, ¿no? Lo que ha sudado. De verdad, sudaba de tal forma que mojaba, pues, todo eso, ¿no? Pero al final la persona queda como hubiera estado en el gimnasio, en un sauna, con unas ganas de seguir levantada, de hablar, de salir, de correr, ¿no? Como si lo llaman un estado eufórico, ¿no? Entonces, así es el cuadro de recidiva. Ustedes no van a ver eso en forma frecuente,
Lo que van a ver, primo infección. El paciente todo el día está con fiebre, todo el día está temblando, todo el día está sudando simultáneamente, ¿eh? Y no lo van a ver tranquilo el paciente durante todo el tiempo, ¿no? A menos que estén junto a él 15 días viéndolo con fiebre y sufriendo de esa forma. En el Perú dejar 15 días a un paciente que tenga esa... no llega. Paciente que tiene 3 días, 4 días de fiebre, ya le estoy metiendo de todo, ¿no? Incluso sospecho en gotas gruesas y todas esas cosas de diagnóstico, ¿ya? Es muy difícil que un paciente que está con fiebre esté mucho tiempo con fiebre en nuestro país, ¿ya? Por eso 15 días no espero. Por lo tanto, va a ser bien difícil que yo vea el cuadro clínico de esta naturaleza después de 15 días. Pero sí lo puedo ver en las recidivas, que es lo que estamos viendo de Vivax. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bonito, ¿no? No era que no se veía el fiebre intermitente. Entonces acá para que se recuerden, ¿no? Isogonia tisular y eritrocitaria, ¿no? Algunas cositas más que se nos ha pasado. La fase exoeritrocitaria es una fase donde no hay de por medio la hemoglobina, por lo tanto, como no hay hemoglobina, no se pigmenta la célula, ¿ya? Cuando está en la etapa eritrocitaria, el plasmodium se alimenta de hemoglobina, la fracción M es, digamos, tóxica para ellos, entonces lo que hace es polimerizar la fracción M y la hace precipitar. Entonces cuando ustedes hacen una tinción, van a ver esas precipitaciones como pigmentaciones dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, en la fase eritrocitaria solamente se van a ver las pigmentaciones. En la fase exoeritrocitaria, es en la fase en el hígado, exo, fuera del eritrocito, en el hígado, no es pigmentada. Por eso, ¿ya? O sea, tiene que saber por qué se pigmenta, por qué no pregunta examen. ¿Ya? Están en el hígado, el corazoito, el pisante maduro, el monozoito, ciclo hepático continuo, viva sinusoito. ¿Ya? Eso lo hemos dicho. El plasmodium falciparum, un solo ciclo hepático, miles de merozoitos. Malariae, 21 a 31 días, 2000 merozoitos. Miles de merozoitos, ¿eh? Vivax, hipnozoitos, ¿no? Es lo que estamos mencionando, ¿no? Recidiva entre 5 y 10 meses. ¿Correcto? El ovale, mire, tiene recidivas, pero no se han explicado cómo son esas recidivas. No se ha demostrado que tenga hipnozoitos. Solamente se ha demostrado que lo tiene en Vivax, ¿ya? Como no se ha demostrado que, por eso no decimos que exista pues hipnozoitos, ¿correcto? Pero sí en el Vivax afirmamos que hay hipnozoitos, ¿ya? Bueno, aparte de eso, en el Perú no hay ovale, así que no nos preocupamos. Reproducción asexual, ciclo 48, ciclo 72. El otro elemento que el Vivax y el ovale prefieren los eritrocitos jóvenes, ¿ya? ¿Cómo se llaman los eritrocitos jóvenes? ¿Ah? Reticulocitos, ¿no? ¿Qué porcentaje de sangre? 1%. ¿Ah? 1%. 1%, ¿no? Entonces, la probabilidad de invasión de glóbulos rojos es el 1%. De repente un anémico por ahí que encuentra el 3%, un contra anémico ya 5%, ¿no? Pero no más. Entonces, el Vivax no tiene una capacidad enorme de infectar el glóbulo rojo como si lo tiene el falciparum. El falciparum no le interesa, ¿no? Joven, viejo, mediano, invade todo, ¿no? Y esa forma de invasión hace pues que a veces podamos encontrar 10-20% de los eritrocitos invadidos. Por eso el falciparum es una forma, digamos, más grave de ver malaria que el Vivax, ¿no? Entonces, el malariae más bien prefiere los eritrocitos viejos. Es igual, 2-3% máximo, ¿no? Entonces, finalmente, el que tiene mayor probabilidad de hacer formas graves es el falciparum, ¿no?
no solamente por el número de parásitos, sino también por la fisiopatología la cual tiene, ¿no? Es decir, la forma de elaborar las protuberancias, ¿no? Y eso da como consecuencia esa síndrome de pegajosidad, ¿no? Para poder adherirse a las arteriolas. Y otro elemento importante, ¿no? El VIVAX necesita un antígeno para poder invadir. La célula del eritrocito tiene que tener un antígeno muy específico, ¿no? Que es el antígeno DUFI, pero los gringos dicen DAFI, ¿no? DAFI. Pero yo he escuchado mucho que dicen DUFI. DAFI. El antígeno DAFI la tenemos todos los peruanos, ¿ya? Incluso los que tienen ancestros africanos. En el África hay una zona grande de países africanos que no tienen, las poblaciones no tienen el antígeno DAFI. Allí existe el Plasmodium ovale, ha proliferado. Como no tienen DAFI, el VIVAX no puede invadir, ¿no? Entonces esa zona es mía, dice el ovale. En cambio, en la otra zona, en el otro lado oriental, allí sí hay DAFI, entonces ahí va a haber VIVAX, ¿no? Y probablemente la población de esa zona va a ser más fácil de patriar a América como esclavos, es que tienen la población de ascendencia africana, aquí tiene DAFI, ¿ya? Y el resto de peruanos tenemos DAFI también, ¿ya? Probablemente en América, en Sudamérica, antes de la llegada de los españoles teníamos VIVAX como una enfermedad endémica, ¿no? Tanto así que los incas le temían a la costa en sus conquistas, ¿no? Porque decían que eran zonas muy insalubres, habían enfermedades. Hay un cuento, ¿no? De Huayna Cápac cuando quiso conquistar Guayaquil, no pudo, porque las huestes del Inca entraban en fiebres cuando estaban bajando ya hacia Guayaquil, tuvieron que retirarse, ¿no? Igual cuando hubo aquí en Lima una rebelión de Manco Inca que vino por el Valle del Rímac, bajó por el Valle del Rímac, entrar a Lima, acá los coloniales le rogaban al Señor, a Dios, ¿no? De ahí viene el Cerro San Cristóbal, ¿no? Plantaron una cruz para que no pase, ¿no? Y justo pues los incas que venían, pasaron por todo el Valle del Rímac, que era zona endémica de malaria, y los indios cuando llegaron a la puertita de Lima, enfermos, ¿no? Entonces ya no invadieron. Y todo el mundo dice, no, si llegó a la puertita, ¿por qué no invadió? Porque estaban diezmados, porque estaban enfermos la mayoría, ¿no? Entonces, por esa razón los incas no eran muy proclives a estacionarse en la costa, ¿no? Eran zonas altamente insalubres. La ciudad de Piura fue cambiada de lugar varias veces, ¿no? Por los españoles, porque había muchas enfermedades febriles, decían ellos. Entonces había malaria pues, en esa época, ¿no? No había falciparum, ¿no? Pero sí había VIVAX. Tanto así que había que conocían pues, el tratamiento, ¿no? Con el árbol de la quina. El otro dato importante es que el parásito no atraviesa la pared e invade el citoplasma del eritrocito. Lo que hace es crear una vacuola. O sea, la misma membrana la invagina, crea una especie de envoltura y ahí se queda, ¿no? En una vacuola, es una vacuola parasitófora. Allí hace su intercambio con la hemoglobina, la rompe y, como les digo, la parte M de la hemoglobina se alimenta de la globina, ¿no? La parte M la elimina, pero para ella es tóxica. Es una proteína tóxica, ¿no? Y a través de una polimerización hace que esto se precipite y no produzca eso. Justamente la cloroquina que hemos hablado hace un momento actúa a ese nivel, ¿no? Y evita que haya una detoxificación de la proteína M y la proteína prolifera, entonces mata, como es tóxica, mata al parásito, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando damos tratamiento, ¿no? Darle medicamentos que evitan que haya una
defensa del parásito con estos mecanismos. Bueno, ahí decíamos que solamente es 1 o 2% la vacuola parasitosa, ¿no? Merozoito, pinocitosis, fracción M, ya, eso lo hemos dicho también. Polimerasa. Y aquí vean ustedes el Plasmodium falciparum. Miren ustedes, dice frotilla, frotis. Entonces, ustedes van a ver el anillo. ¿Por qué es anillo? Porque tiene el núcleo, se ve fácilmente coloreado de rojito. Y el citoplasma, como si estuviera rodeando una parte que está, digamos, que no tiene nada, no está vacío. Pero no que esté vacío, sino que hay una vacuola ahí. La vacuola no se tiñe. Y aparentemente es un anillo, pues, ¿no? Ustedes como si fuera un anillito que le van poniendo. Y ese anillo incluso puede tener varias formas, ¿no? Ameboide, etc. Pero lo clásico es ver los anillos, ¿ya? En el diagnóstico. ¿Qué dijimos del parásito falciparum? Que a partir del trofozoito, que es este, que es un trofozoito joven, comienza a elaborar los NOx, las protuberancias. Sí. Entonces, todo esto que está Se acá adhieren. se va quedando en las Arteriolas. arteriolas. Por lo tanto, yo no voy a ver esto. No voy a ver nada de esto. ¿Correcto? No lo voy a ver y probablemente voy a ver solamente las formas de gametocito, que son en forma de medialuna, plátano, ¿qué más? Os. ¿Ah? Os. Os. De os. Los platanitos vamos a ver, ¿no? Entonces, si yo veo esquizontes de Plasmodium falciparum, más bien es signo de gravedad. ¿Por qué razón? Porque probablemente es tanto parásito que ya no queda lugar donde estaciones escapado, ¿no? a la circulación. Normalmente no debo ver esto, ¿ya? No debo ver en falciparum, ¿ah? En vivax sí voy a ver todo, ¿ya? El falciparum. Si cierro los ojos, no voy a ver nada, ¿no? Ya. Entonces vean ustedes, acá dice gota gruesa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? De lo que han visto antes. En el otro decía frotis. Ajá. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, levanta la voz, valiente, valiente, valiente. Ese hombre. ¿Qué dijo? ¿Ah? No. ¿Qué fue? No hay glóbulos rojos. Aquí. ¿Se dan cuenta? En el anterior, bueno, ahí, Es frotis, que solamente se ve glóbulos rojos, ¿no es cierto? Aquí ya no veo glóbulos rojos, pero digo gota gruesa. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto, pregunta examen. Cuando yo hago una gota gruesa, lo que hago es, en una, digamos, en un ambiente pequeño, una zona pequeña, pongo muchas capas de glóbulos rojos. Por eso se llama gota gruesa. O sea, si yo tiñera el glóbulo rojo, como lo han visto en el protis, si observara, vería un montón de capas que se superponen de glóbulos rojos, por lo tanto no voy a ver las estructuras que hay aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo destruir los glóbulos rojos. Y eso es lo que hace el Jensen. El Jensen en su composición tiene agua, ¿no? Y el agua hace que ¿cómo se llama? El glóbulo rojo entre en hemólisis. Se rompe el glóbulo rojo, entonces todas las estructuras que no son hematíes permanecen. Y puedo ver todas las estructuras fácilmente. O sea, por ejemplo, no sé si estaba en una capa superior y este en una capa, digamos, más abajo, ya los veo los dos. Pero si hubiera una serie de capas alrededor, no va a poder ver. ¿Correcto? En cambio, el frotis, yo conservo el glóbulo rojo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Tengo que fijar el glóbulo rojo. ¿Cómo fijo el glóbulo rojo? Con alcohol metílico. O sea, lo que hago yo, primero la gota gruesa, después, como en las películas, ¿han visto?
con una lámina portaobjetos, estiro la sangre y después le hago una extensión en la lámina, y eso hace pues que haga una sola capa de glóbulos rojos, ¿correcto? Esa sola capa es la que yo pongo a alcohol metílico. El resto, que es el glóbulo rojo, la gota gruesa, la dejo tal como está. Después tiño todo, y al teñir, la parte que ha estado con alcohol metílico conserva el glóbulo rojo, y la parte que no ha estado con alcohol metílico se hace la hemólisis y ustedes van a ver esta. ¿Se entiende? Ya está explicado, ¿eh? No me digan después que no sé qué es gota gruesa, qué es frotipo, qué pregunta, ¿saben? ¿Ya? El frotis solamente es una capa con la fijación del alcohol metílico. Así es. Entonces, ven ustedes las estructuras fáciles, ¿no? De anillos, ¿ven? Anillitos, y ven gametocitos, ¿no? No se ven los esquizontes, ¿ya? En cambio, vivax, miren ustedes dos características importantes, ¿ya? Primero, que el glóbulo rojo va a crecer, va a ser más grande. Ustedes ven esto, con respecto a esto, ven que este es más grande, ¿no? En cambio, en falciparum no crecía, igualito. Segundo, los anillos que ustedes ven son más grandes. Vivax es un poco más grande el anillo, ¿ya? Y tercero, van a ver todas las estructuras, ¿no? Incluyendo el esquizonte. ¿Y cómo van a diferenciar el esquizonte? Porque tiene núcleos. Miren, cuenten el rojito como núcleo, tiene varios núcleos, ¿no? Varios núcleos. En cambio, el otro que se parece, que es el gametocito, tiene un solo núcleo concentradito ahí. Uno solo, grande. En cambio, los otros ven varios núcleos chiquitos, de diferente tamaño, incluso algunos, ¿no? Pero son varios, ¿ya? Para que puedan diferenciarlo del gametocito. Y el gametocito, como ven ustedes, es redondo, no es ya el plátano que hemos visto, ni el falciparum. El falciparum solamente tiene esa forma, ¿no? El vivax tiene redondo, ¿ya? Plátano. Aquí para que vean ustedes, miren, un esquizonte, acá sí se ve esquizonte, ¿ves? Clarito. Acá esta célula, miren, tiene uno solo, ¿ves? Gametocito. ¿No? Acá hay un anillito. ¿Se dan cuenta? O sea, ese glóbulo, esa forma de ver el parásito identifica, ¿no? Mira, por ejemplo, su compañera ni se enteró, está durmiendo, ¿no? No resiste. Yo le voy a llamar la atención a cada rato que se duerme, ¿no? Me quita de la concentración. Acá tienen ustedes para que puedan diferenciar los gametocitos y alguna cosa más en la fase mitocitaria, ¿no? Las hemoglobinas, la talasemia, la drepanocitosis, no son susceptibles de ser invadidas por el Plasmodium falciparum. Igual, en África, ustedes van a ver poblaciones enteras que justamente son las que han sobrevivido a la invasión del Plasmodium falciparum. Como el resto se murió, solamente las que tenían talasemia, drepanocitosis han sobrevivido. Ustedes van a ver que estas enfermedades son muy prevalentes ahí, ¿no? Es que son las que no se enfermaron, pues. Y van a ver después las granulaciones que hemos mencionado, se le llaman granulaciones de Schuffner, así se llaman, ¿no? Y se van a ver fundamentalmente el Plasmodium vivax, ¿ya? Se transforman en gametocitos, diferenciación sexual, el femenino, micro, flagelación, fecundación, o quineto, eso ya lo dije, ¿no? Sí. O quiste, porosito, escapa gradualmente en la pared, ya. Miren, desde el punto de vista clínico, ¿qué voy a ver yo? Primero que la fase, digamos, exoelectrocitaria, ¿no? Que sucede en el hígado, no se ve desde el punto de vista clínico. No se nota que hay invasión por el parásito, ¿ya?
Sin embargo, a partir de la salida de los oídos, en una forma exponencial, van aumentando el número de parásitos en sangre, ¿no? Entonces, si tiene una escala semi-logarítmica, van a ver 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se observa? ¿No? Hay dos umbrales, ¿no? Uno es el umbral de masa, en donde aparece la gota gruesa positiva, y el otro es un umbral clínico, donde aparece la fiebre, ¿ya? Es decir, yo puedo tener un paciente con menos de 100 parásitos por microlitro, va a ser bien difícil que la gota gruesa me salga positiva, por lo tanto se me va a escapar. Tiene malaria, pero no lo voy a detectar, porque tiene poca parasitemia, ¿no? En cambio, a partir de 100, sí lo voy a poder detectar. Pero es más, un paciente con fiebre necesita una parasitemia muy alta. Es decir, para poder tener esa cantidad suficiente de pirógenos que estimulan el hipotálamo, necesita una gran concentración de pirógenos. ¿Correcto? Entonces, pocos pirógenos no dan fiebre, pues. Si yo tengo 100 parásitos, 200 parásitos por microlitro, no me va a dar fiebre. Y más aún, ¿no? Si tengo fiebre, sobrado, primero tuve malaria, gota gruesa positiva. ¿Ya? Sí, entendí. Si tiene fiebre, ya de todas maneras tiene gota gruesa. Por lo tanto, yo no voy a tener malaria con gota gruesa negativa, nunca. ¿Ya? Y esto le digo porque hay algunas escuelas acá en Perú que manifiestan que puede haber malaria sin fiebre, malaria con gota gruesa negativa. Eso es falso. ¿Ya? Los cayetanos dicen eso, ¿no? Por si acaso. Hemos discutido muchas veces ya. Eso es mentira. No puede haber malaria con gota gruesa negativa. ¿Ya? ¿Qué? La explicación es esta, ¿ya? Y ahora, ¿por qué razón ustedes ven que cuando un paciente recibe varias inóculos, durante diferentes tiempos, la malaria ya no sube más allá y no se presenta desde el punto de vista clínico? ¿Por qué? Porque acá ejerce la inmunidad. La inmunidad impide que la malaria llegue a niveles clínicos. ¿Ya? Yo puedo tener una persona con parásitos en sangre, puede ser detectado por la gota gruesa, pero no tiene fiebre. Sin fiebre, gota gruesa positiva. ¿Correcto? Y es más, yo puedo tener una población que igual no le detecto la malaria, pero sí tiene el parásito. Entonces, esa es la explicación de malaria sin fiebre. Incluso me acuerdo alguna vez hubo una persona que presentó un congreso de medicina tropical, malaria sin fiebre, había descubierto un cuadro clínico nuevo, ¿no? Malaria sin fiebre, decía, ¿no? Porque su serum había encontrado gente que doblaba un pie, que iba por todo, por otras cosas sin fiebre, decía gota gruesa, salía positivo. ¿Qué es fiebre? Son las endémicas que tienen inmunidad. La inmunidad evita la aparición de fiebre y tú puedes tener gota gruesa positiva y el paciente no tiene fiebre. ¿Correcto? Eso pueden tener ustedes cuando vayan a zonas endémicas. Profesor dijo que también podía ser la gota gruesa negativa, pero si hubieran los parásitos porque son menores de 100, ¿no? Así es. Entonces hay que hacer estrategias para diagnosticar este grupo de pacientes, ¿no? Y esta estrategia se está siendo cubierta actualmente con las pruebas de biología molecular. La prueba de biología molecular le pueden detectar incluso hasta 0.0002, ¿no? Parásitos por microlitro, es decir, un parásito en 300 mililitros, ¿no? Entonces, es mucho más específico, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La biología molecular, ¿ya? Y eso detecta este grupo de pacientes, ¿no? Ahora, solamente para hacer diagnóstico clínico sirve la gota gruesa. Los otros sirven para hacer diagnóstico epidemiológico, fundamentalmente, ¿ya? Aquí también para demostrar que esto sucedió en ratones, ¿ya? El inóculo juega un papel muy importante también en la parte clínica, ¿ya? Si yo le pongo un parásito, un esporozoito,
a un ratoncito. Este ratoncito va a tener tiempo con la inmunidad para poder controlar, va a aparecer fiebre, pero él fácilmente lo controla y sin necesidad de medicamentos, él se cura. ¿Ya? Cuando le doy un poco más de concentración de porosoritos, la fiebre aparece en un tiempo más corto, miren ustedes, 4 días, este apareció todavía a los 8 días. Pero como hay una mayor concentración, necesita tratamiento para poder superar eso. Y cuando le doy una concentración enorme, como 300 en porosoritos, en poco tiempo hace cuadro clínico, y ese cuadro clínico puede llegar hasta la muerte. Entonces, eso es lo que más o menos sucede en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos una letalidad bien baja, o sea, es 0.02% de letalidad. Letalidad, ¿saben qué, no? Número de casos 0.02. que se murieron, ¿no? Letalidad, ¿ya? ¿No? O sea, el número de muertos sobre el número de casos. Entonces, yo en realidad voy a tener muy pocos casos. ¿Por qué? Porque probablemente el inóculo es bajo. Entonces le doy tiempo a la inmunidad para que pueda trabajar de todas maneras en la defensa. Era 0.02, ¿no? ¿De qué? De lo que dijo de la inmunidad. De la concentración. De letalidad. Ajá. De letalidad. Ya. Y hay otro 0.02 que dije de la cantidad de parásitos por microlitro que puede detectar No, la también ha molecular. dicho 0.02, ¿no? Sí, 0.02. Ah, El 0.02. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hago? ¿Hasta qué hora es con ustedes? 11:20, ¿no? ¿Ah? 0.02 11:20, falta todavía. en Perú. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo hago primero con el tema de gota gruesa y dotis, ¿correcto? Eso ya lo hemos visto. La otra forma de hacerlo es a partir de la detección de antígenos del parásito. Luego tenemos técnicas moleculares, ¿no? Que es la detección de una parte del parásito. Y luego tenemos serología, que es la detección de la reacción del humano. Son técnicas diferentes, ¿ah? Pregúntenme, ¿no? Si yo tengo